Amables oyentes, nuevamente con ustedes el programa Nuevas de Gran Gozo. Excelsa gloria bajo el Salvador, Jesús mi Redentor, nació en pesebre, despreciado y pobre, varón de lágrimas y de y eterna redención. El sol divino brilla en mi camino, solo alumbrará mi Abriendo la palabra de Dios en el Evangelio según Juan. Leeremos en el tercer capítulo, comenzando la lectura en el verso 16. Evangelio según Juan, capítulo 3, versículo 16. Dice el Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Que Dios nos bendiga abundantemente la lectura de su palabra. Maravillosa gracia de Cristo rico don, que para describir palabras vanas son, encuentro en ella ayuda, mi carga ya quitó, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. De Jesús el Salvador maravillosa gracia
insondable cual el ancho mar, mi alma lucera puede colmar su sed, colmar, don precioso, rico e inefable, libre para todo pecador. Oh, ensalzar el nombre de Jesús el Salvador. Maravillosa gracia, única salvación, hallo perdón en ella, completa redención, el yugo de pecado de mi alma ya quitó, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. De Jesús el Salvador, maravillosa gracia, insondable cual el ancho mar, mi alma deseada ya puede colmar su sed, colmar, don precioso, rico e inefable, libre para todo pecador. Oh, ensalzar el nombre de Jesús el Salvador. Estimados oyentes, sin duda alguna, las primeras palabras a que hemos dado lectura en esta ocasión son de las más conocidas de la Santa Biblia. Sin embargo, hay profundidades insondables en ellas, como veremos a continuación. Primeramente hemos leído del inmenso amor de Dios, porque de tal manera amó Dios. Luego después vemos que estas palabras abarcan a todo el mundo, pues lo que dice es, porque de tal manera amó Dios al mundo. No obstante, el mundo no es el tema principal, sino que al llegar al centro, al corazón del versículo, hallamos al unigénito Hijo de Dios, presentado aquí como aquel que el Padre envió para la salvación de la humanidad perdida. En último lugar, el Señor advierte en este versículo de la perdición, y Él explica con sencillez cómo el ser humano puede recibir vida eterna. Todo esto, el Señor Jesús lo expone, ocupando solamente 30 palabras. 30 palabras nada más. Con razón, pues, hasta los adversarios del Señor decían, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Este mensaje es muy diferente de todo lo que Nicodemo había aprendido antes, pues siendo él conocedor de la ley de Moisés, sabía que ésta requería de parte del hombre un amor perfecto para con Dios, diciéndole, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Tales eran las condiciones antaño, bajo las cuales el israelita podía procurar salvarse. Pero es cierto que ninguno de ellos jamás pudo dar cumplimiento a aquella ley. Más bien la ley, cual dedo acusador de Dios, les descubría sus faltas, y les hacía ver la imperfección de su amor para con Él y para con el prójimo. De consiguiente está escrito, porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En vivo contraste con esto, las palabras preciosas de Jesús nos dirigen hacia el corazón de Dios, haciéndonos ver el inmenso amor que hay en Él para con nosotros, seres que nada merecemos de su parte.
Deseo preguntaros, amados oyentes, ¿acaso vosotros habéis meditado alguna vez en el amor de Dios para con vosotros? Me parece que la mayoría se contenta, se conforma con creer en la existencia de Dios, quien es el hacedor de todas las cosas, y a quien, piensan, en cierto sentido somos responsables. No hacen falta las Sagradas Escrituras para enseñarnos aquello, pues la misma naturaleza que nos rodea manifiesta el poder y la majestad del Creador. Pero por vía de la naturaleza no llegamos a conocer a Dios, sino que solamente por medio de su palabra podemos conocer a la persona de nuestro Creador. A través de los libros del Antiguo Testamento, Dios viene dándose a conocer. Pero es solamente cuando entramos en el Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo, que encontramos en la tierra al mismo Hijo eterno de Dios, quien solo puede dar a conocer en forma cabal a su Padre. Prestad oídos vosotros al mensaje del Hijo de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Aquí, el invisible Creador y sus criaturas, descarriados de Él, se ven unidos por el vínculo del amor, pero no por el amor de ellas, sino por el grande amor de Él. ¿No es maravilloso esto, que el santo Dios ame a sus criaturas pecaminosas? No es que Él pueda pasar por alto los pecados que ellos han cometido de ninguna manera, pues Él aborrece sus pecados y no puede tolerarlos en su presencia. Sin embargo, de todo corazón Dios ama a sus criaturas. Por una parte, Él deseaba dar amplia expresión a su amor para con los seres humanos. Por otra parte, siendo Dios santo y justo, necesitaba dar cumplimiento a las demandas de su justicia. Este era el problema, y es el problema que las religiones humanas no toman en cuenta, porque con sus sistemas de penitencias, obras llamadas meritorias, ritos y ceremonias, piensan obtener el favor de Dios de tal modo que Él les perdone. Todo aquello supone que el pecador puede salvarse a sí mismo. Supone que aún existe algo de bueno en todo ser humano, de modo que éste, poniendo de su parte y ayudándole Dios, conseguirá algún día los méritos suficientes como para no perderse. La verdad es todo lo contrario, pues Dios declara que no hay justo, no hay ninguno que sea bueno ni quien haga bien. Dice que por naturaleza todos estamos perdidos, sin fuerzas, de tal manera inutilizados por el pecado, que necesitamos de un Salvador que reúna en su persona los méritos suficientes y quien se ofrezca en sacrificio vicario por nosotros. Aquellos que no estén de acuerdo con esta teología, solo deseo remitirles a las Sagradas Escrituras, donde pueden encontrar la verdad en su pureza. Y les indico el capítulo 3 de la epístola que fue escrita a los romanos. Romanos capítulo 3, pasaje muy apropiado para su meditación. Ahora bien, este Salvador competente de quien estamos hablando es aquel que Dios envió desde los cielos, conforme hemos leído en su palabra en estos momentos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Dios dio a su Hijo
porque nos amaba. Dios dio a su Hijo para que aquel Hijo nos salvara. Pero Jesús solo puede salvar al pecador cuando es recibido por éste. Por este motivo os pregunto, ¿habéis recibido el don de Dios? Si Él ha dado un don, es para que nosotros lo recibamos. Ningún provecho se obtiene dando asentimiento mental al hecho de que Dios envió a su Hijo al mundo. Lo preciso es que cada uno acepte a aquel Hijo como su Salvador personal. Escuchad vosotros lo que el Señor dice al respecto. Y citaré las palabras textuales del apóstol Juan, que os señalan el camino de salvación. Dice: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En otra parte escribe el mismo apóstol: Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Podemos decir que aquella noche cuando Jesús nació en Belén, Dios ya había dado a su Hijo, porque se encontraba en la tierra. Pero hay un sentido mucho más real en que Dios dio a su Hijo. Fue algo de 33 años más tarde, cuando Jesús fue levantado en la cruz. Entonces el amor de Dios se manifestó en toda su plenitud. Pues leemos: Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él fue entregado por nuestras transgresiones, conforme está escrito, que Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y leemos: Él padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Allí en el Calvario, enclavado entre dos malhechores, estuvo por nuestras culpas el santo, inmaculado Hijo de Dios. En sus heridas, en su agonía indecible, en sus últimas palabras cuando Él rindió su vida a Dios en pago por nuestro pecado, en todo aquello vemos el amor de Dios. ¿Qué haréis vosotros con este don inefable? ¿Lo aceptaréis? ¿Lo aceptarás tú ahora mismo? Hazlo, porque la vida eterna está en el Hijo, habiendo Él gustado la muerte por nosotros en la cruz. No podemos dejar nuestro texto sin meditar seriamente en otra verdad que nos habla, es decir, de la perdición. Pues Jesús dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, dejando muy en claro que todo aquel que no crea, todo aquel que no acepte al Hijo, se perderá. Este es precisamente el motivo por que millares de personas se pierden, no por ser peores que otros, ni porque no hayan practicado ninguna religión, sino porque, amarrados a sus negocios, a sus placeres o a sus vicios, no se arrepienten para creer de corazón en Jesús. Se cumple en ellos lo que está escrito: esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Nadie se equivoque.
La eternidad sin fin se extiende delante de nosotros, y de no pasarla en el cielo, gracias a la muerte de Cristo, el ser humano la pasará en el infierno, atormentado en fuego y azufre. Piensa en tu estado, amigo, pues si tú no has creído en el Hijo de Dios como tu Salvador personal, tú ya has sido condenado, y solamente la misericordia de Dios impide que tú caigas en la perdición. Dios en su larga paciencia te brinda esta oportunidad para que tú te arrepientas, para que abras la puerta de tu corazón, la que tú has mantenido cerrada durante muchos años. No olvides, si tú no haces caso de los llamados del Salvador, si tú dejas a Dios con la mano extendida, no importándote que Él te ha llamado, ni que Jesús haya derramado su sangre para lavarte de tus pecados, tu fin será la perdición. Cuando predicamos acerca de la perdición, que significa el infierno, algunos se ríen. Se ríen porque ya se han convencido que semejantes creencias son simplemente el resultado de la ignorancia. Y se creen muy sabios. Pero permitidme deciros, estimados oyentes, en este programa no se predican fábulas, ni se presentan opiniones humanas. Se anuncia solamente la verdad de Dios, y Él es quien nos advierte de las tinieblas, del fuego eterno y de los tormentos sin fin, que serán la porción de todos aquellos que rechazan al Salvador que Él envió al mundo. Si la perdición no existiera, si fuera solamente un mito, como algunos afirman, ¿cómo se explicaría la muerte de Cristo? ¿Cómo entender que un padre de amor sujetase a su hijo a tan tremendo sufrimiento? La muerte y la resurrección de Jesucristo son hechos históricos, bien comprobados, conduciéndonos a la conclusión lógica que Él es el Hijo de Dios, quien solo tenía los méritos suficientes como para llevar nuestros pecados como sustituto y soportar la justa ira de Dios, así permitiendo que en su persona la justicia divina castigara por el pecado, a la vez que el amor divino se manifestase en toda su amplitud. Creed vosotros pues esta verdad preciosa, que Dios, amándoos, ofreció a su bien amado Hijo en la cruz por vuestros pecados. Aquella obra la terminó una vez y para siempre, de manera que, para ser salvo, solo falta que uno se convierta al Hijo, que tú deposites tu fe en Él. De lo contrario, rechazando al único Salvador, pasando de largo la única puerta de salvación, tú tendrás por delante, como dice Dios en su palabra, una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y esto, no porque hayas cometido cierta cantidad de pecados, sino porque cuando tuviste la oportunidad de recibir al Salvador, lo rechazaste. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que Dios amase un pecador cual yo, y que cambiase en gozo su pesar, que a su redil me trajo su bondad. Oh, cuán maravilloso amor, amor divino, amor,
Muchas gracias, amables oyentes, por la atención dispensada. Les invitamos a fin de que estén nuevamente en nuestra sintonía, escuchando Nuevas de Gran Gozo. Ahora nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Pasen ustedes muy buenos días.